Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Hernández Pedraza. Soy profesor de física de segundo grado en el Colegio Boston. Acompáñenme, por favor, jóvenes, a ver la siguiente presentación. El tema que a continuación les presento es el siguiente: electricidad y temperatura en sistemas biológicos, de los cuales vamos a hablar de los aprendizajes esperados. Analizar la transmisión de corriente eléctrica, conocer la estructura de la neurona y su función, comprender en qué consiste la sinapsis e impulso nervioso, los riesgos de la electricidad en nuestro cuerpo y las funciones de la temperatura. Entonces, en la siguiente diapositiva les muestro aquí una pregunta. ¿Qué piensas al ver estas imágenes? ¿Se te viene a la mente alguna idea? Bien. Se refiere a una novela muy popular llamada Frankenstein. Y dirán, ¿qué tiene que ver con física o el tema de hoy? Recordemos un poco de esta novela. De lo que trata, si ustedes saben, es de dar vida a un ser inanimado que fue creado con muchas partes de humanos. ¿Y cómo se logró darle vida? Esto radica en un principio físico que está más cercano a la realidad y no es más que el uso de la conductividad eléctrica. La electricidad era transmitida por el cuerpo del monstruo y esta descarga reanimaba las células y el funcionamiento de los tejidos y órganos. ¿Y qué tiene que ver con esta presentación? Vuelvo a repetir. Pasemos a la siguiente diapositiva que hace mención indirecta o directa a los primeros estudios de la electricidad en los seres vivos. Bien, existe una relación con el físico o científico Luigi Galvani. Entonces, Luigi Galvani, como dije, es un científico que realizó varios experimentos y varios aportes a la física. En uno de los experimentos, él pasó corriente eléctrica por las piernas o las ancas de una rana. Lo que se dio cuenta es de que estas ancas se movían, se contraían. Y entonces le hizo pensar que la energía eléctrica o corriente se transmitía por las ancas de la rana, lo que provocaba una contracción. Esto de manera involuntaria. En otro experimento en el cual no usó corriente, se dio cuenta que al conectar los nervios y músculos de un aro de cobre y zinc, las ancas de rana se movían o se contraían, muy semejante a lo que había realizado en el primer experimento. Por lo que pensó que existía una sustancia o algo que hacía que transmitiera la energía y que era capaz de producir electricidad y a su vez transmitirla. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es el arco reflejo, que no es más que la percepción de la información a través de nuestros sentidos. De manera que el arco reflejo es el movimiento repentino que un individuo realiza de manera involuntaria ante un estímulo externo. Por ejemplo, al tocar algo caliente o al golpearnos en alguna parte de nuestro cuerpo, y estoy casi seguro de que todos en algún momento hemos tenido un arco reflejo, bueno, esta diapositiva hace referente a eso. Tenemos, por ejemplo, la imagen en donde hay una olla que se puede percatar que tiene una gran temperatura. Y lo que podemos observar es de que al estar en contacto con la mano, este arco reflejo se manifiesta, como habíamos dicho, que es un movimiento repentino. Es un estímulo externo que se está generando en el punto en donde estuvo el contacto. En este caso, el estímulo se transmite a partir del dedo hacia el músculo y hacia los nervios que van a la médula espinal. Entonces, bueno, a esto se refiere el arco reflejo. Ahora, todos estos estímulos están regulados por el sistema nervioso, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y bueno, ¿en qué consiste el sistema nervioso? ¿O cuál es su función? Pues bueno, la función es interpretar y procesar la información que recibimos del exterior y del interior de nuestros cuerpos.
mediante los órganos de los sentidos. Este sistema nervioso está compuesto por nervios y a su vez está compuesto o está formado por neuronas. Estas neuronas se encuentran interlazadas entre sí. En la siguiente diapositiva podemos observar las estructuras de una neurona. Y ciertamente estas neuronas están intercomunicadas, como habíamos dicho, entre sí. Por lo tanto, entonces las señales eléctricas recorren el axón de la neurona y se propagan por otras neuronas mediante la sinapsis. Pero, bueno, vamos a hablar entonces de las estructuras que conforman esta célula. En el centro tenemos el núcleo y alrededor del núcleo tenemos las dendritas. Lo que continúa del núcleo es el axón, que presenta una vaina de mielina y por donde se transmite el impulso nervioso o la corriente eléctrica hacia otras células. Pero bueno, hablamos entonces de sinapsis. ¿Qué es entonces la sinapsis? Bueno, la sinapsis es más bien la intercomunicación de estas células o de estas neuronas y que se encuentra entre las dendritas y las terminales axónicas. Ahí en donde se encuentra el contacto de las dos neuronas se está generando la sinapsis y por ende entonces la comunicación o la transmisión de la corriente eléctrica. Bien, entonces vamos a ver la siguiente diapositiva para explicar en qué consiste el impulso nervioso. El impulso nervioso está caracterizado por la transmisión de la corriente eléctrica, pero la transmisión de la corriente eléctrica está dado por las características que presenta la membrana. La membrana tiene por la parte exterior una carga positiva y por la parte interior tiene una carga negativa. Este estímulo que se transmite viene a cambiar la polaridad de la membrana y como lo podemos observar en la diapositiva, en la imagen de abajo, podemos ver que, como habíamos dicho, de la parte externa de la membrana tenemos la carga positiva y de la parte interna, bueno, la carga negativa. Cuando se transmite la corriente eléctrica, como se puede ver abajo, aquí cambia la carga. Entonces, en la parte interna, en vez de ser negativa, se cambia a ser positiva. Y en la parte externa de la membrana, en vez de ser positiva, cambia a ser negativa. Y ustedes pueden observar la dirección de este impulso nervioso. Ok, en la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver los aportes que se han generado con respecto a este tema. En el caso de Alan Hodgkin y Andrew Huxley, ellos demostraron que la electricidad de los organismos funciona mediante iones, los cuales son átomos a los que les faltan o les sobran electrones, es decir, están eléctricamente cargados. Como habían visto en la imagen anterior, o bueno, en la diapositiva anterior, la propagación del impulso nervioso tiene una dirección, pero esto se logra a partir entonces de los iones que presenta la célula. En este caso tenemos dos iones de alta importancia, que es el potasio y el sodio, y que sin estos no se podría transmitir adecuadamente el impulso nervioso. Bien, en la siguiente diapositiva entonces les dejé dos preguntas. ¿Qué iones se requieren para el impulso nervioso? Ya lo había mencionado. ¿Y en qué alimentos se encuentran? Bueno, aquí tenemos dos imágenes. Una en donde tenemos altas concentraciones de potasio que las podemos encontrar en el plátano y en algunas semillas o en algunos granos. En el caso del sodio lo podemos encontrar en productos marinos, por ejemplo, el camarón y algunos peces. Y bueno, con respecto a la siguiente diapositiva, hablamos de los beneficios o de
lo que necesitamos para la transmisión de corriente eléctrica en nuestros cuerpos y que determinamos que hay un beneficio de utilizar la energía eléctrica para, para nuestras actividades vitales, ¿no? Ahora, aquí les muestro los riesgos de la electricidad en nuestro cuerpo. Es decir, podemos observar que los efectos pueden ser en diferente grado y que esto va a depender de la intensidad de la corriente. Ustedes pueden observar que en esta tabla, una intensidad de corriente menor, posiblemente no se observen sensaciones ni efectos. Pero al momento que aumenta la intensidad de la corriente, ustedes pueden observar que ya hay efectos más fuertes, ¿no? Como por ejemplo calambres y movimientos reflejos de los músculos, contracciones musculares, bueno, un aumento, por ejemplo, de presión arterial, dificultades respiratorias. Bueno, tenemos también efectos como por ejemplo la fibrilación, arritmias cardíacas y bueno, una de las situaciones más fuertes es las quemaduras graves, que incluso puede también existir un paro cardíaco y a su vez existir la muerte, ¿no? Existe la probabilidad. Y bueno, entonces aquí vamos a considerar estos aspectos. Recordemos que entonces habíamos hablado que existe una transmisión de corriente eléctrica, que las neuronas son las encargadas de llevar esos impulsos nerviosos alrededor de todo el cuerpo, que se hicieron algunos aportes importantes y que, bueno, existen minerales como por ejemplo el sodio, el potasio, que son importantes para la transmisión de estos impulsos nerviosos. Ahora veamos entonces la función de la temperatura en nuestro cuerpo. Y para esto les dejo 4 preguntas que están relacionadas con este tema. La primera es la siguiente. ¿Han notado que cuando hace mucho frío se les pone la piel de gallina? ¿Comienzan a titiritar y sienten escalofríos? Otra pregunta es, ¿por qué transpiramos cuando hace mucho calor o al hacer ejercicio? ¿Qué significa que una persona tenga fiebre? ¿Es verdad que la ropa nos brinda calor? Bueno, estas 4 preguntas hacen referencia entonces al equilibrio térmico o la capacidad que nosotros tenemos para regular nuestra temperatura. Y por eso estas 4 preguntas están relacionadas. Ahora, si consideramos las respuestas de cada una de estas preguntas, bueno, por ejemplo, cuando se nos pone la piel de gallina o comenzamos a titiritar o a sentir escalofríos, esto se refiere entonces que hay cambios bruscos de temperatura. Y bueno, estos cambios bruscos de temperatura o al estar en un ambiente en el que nuestra temperatura baja, bueno, nos va a causar cierto efecto en nuestro cuerpo. Y por ende entonces se va a manifestar eh, bajo algunas características. Como lo dice ahí, que comenzar a titiritar, tener la piel de gallina, ¿no? O manifestar la piel de gallina. En el caso de la transpiración cuando hace mucho calor o al hacer ejercicio, esto se debe más a la regulación de la temperatura cuando nuestros cuerpos están aumentando, cuando en nuestros cuerpos aumenta esta temperatura. Entonces, la transpiración es una forma de regular nuestra temperatura a partir del sudor, por ejemplo. Y bueno, ¿y qué significa que una persona tenga fiebre? En este sentido, esto consiste en que cuando nuestra temperatura se eleva, es una respuesta del sistema inmune a una infección. Entonces, nuestro cuerpo eleva la temperatura para matar el organismo que nos está afectando en ese momento. Y con respecto a la pregunta de, ¿es verdad que la ropa nos brinda calor? Bueno, cuando tenemos frío nos ponemos una ropa, una sudadera o nos arropamos. Esto nos va a permitir el mantener la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, esto, bueno, es a razón de que cuando nos encontramos en un ambiente frío, pues bueno, nuestros cuerpos tienden a perder ese calor. Y bueno,
Entonces, vayamos a la siguiente diapositiva, en donde les tengo un concepto. Este concepto es en qué consisten o a qué se refiere endotermos, que más bien es la capacidad de mantener la temperatura corporal a un nivel relativamente constante. Y bueno, aquí les dejé una imagen de una serpiente, una víbora, es decir, de un reptil. Por la parte de abajo pueden ustedes observar que dice ectotermos y endotermos. La pregunta que yo podría hacerles con esta imagen es, en función de que este es un reptil, ¿qué podría ser? ¿Cómo se consideraría? ¿Se considera como un organismo ectotermo o como un organismo endotermo? Ok, entonces, si consideramos que los reptiles no tienen la capacidad de regular su temperatura y por lo tanto necesitan una fuente externa para poder captar calor o recibir calor y poder generar movimiento, por ejemplo, en sus cuerpos, esto ustedes lo pueden ver cuando están observando un cocodrilo en algún lugar y se está soleando, ¿no? Él está recibiendo la energía del sol para poder moverse, para poder desplazarse, la diferencia de los endotermos, como dice ahí. Nosotros somos organismos mamíferos que tenemos la capacidad de ir regulando nuestra temperatura. No necesitamos de fuentes externas como el sol para captar energía y desplazarnos o de realizar alguna actividad. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva, les muestro eh, en qué consiste el catabolismo. El catabolismo consiste en que las células descomponen sustancias o moléculas complejas a moléculas sencillas. Y al momento de descomponer estas sustancias, estamos obteniendo energía. Es decir, estamos liberando una porción como calor. Entonces, bueno, esto se refiere precisamente a que nosotros vamos a consumir, por ejemplo, proteínas o carbohidratos y que en nuestro cuerpo, en nuestros intestinos, en nuestro estómago, nosotros vamos a romper esas moléculas complejas. Y a partir del rompimiento de esas moléculas vamos a tener pequeñas moléculas y a su vez entonces vamos a estar obteniendo energía. Lo contrario al anabolismo que les muestro en la siguiente diapositiva, que dice que que las células producen sustancias más complejas que emplean para la creación de nuevas células y el mantenimiento de los tejidos corporales. Es decir, de las moléculas sencillas vamos a obtener moléculas complejas y para ello entonces, ¿qué? Vamos a estar necesitando energía para generar las moléculas complejas. Entonces, si yo consumo un pedazo de bistec, este bistec no, yo lo voy a degradar en el estómago, en los intestinos, y voy a obtener la energía. Pero a su vez, esas pequeñas moléculas que yo voy a obtener, las voy a volver a unir para generar, ¿qué? Músculos. Por eso, jóvenes, cuando se van al gimnasio necesitan consumir mucho atún. Bueno, esos son los dos tipos bueno, por un lado el catabolismo y por el otro el anabolismo. Ahora, en la siguiente diapositiva podemos observar o podemos considerar este concepto, que es la vasoconstricción, que consiste en el estrecimiento de los vasos sanguíneos que conducen sangre a las partes más externas de nuestro cuerpo y que son más propensas a ceder calor al exterior. La vasoconstricción es responsable del entumecimiento de las manos y de que nos cueste trabajo hablar. Voy a poner un ejemplo un poco burdo. Si ustedes se comen una paleta, lo que les va a una paleta de hielo, lo que va a suceder es de que les va a costar hablar, ¿sí? Por el entumecimiento de la lengua, por la temperatura la temperatura fría de la paleta. Y ahí les pongo un ejemplo de cómo ese vaso sanguíneo se comprime se manifiesta como como una vasoconstricción. En la siguiente diapositiva tenemos la vasodilatación, que esto consiste en que los vasos sanguíneos se dilatan, es decir, se expanden. Las sensaciones de frío y calor son mecanismos de regulación de la temperatura y que hacen que nos cubramos con ropa abrigadora o nos refresquemos. Bien,
Ustedes pueden ver en la imagen cómo se genera la dilatación del vaso de la parte derecha. Ustedes pueden observar esa vasodilatación. Y bueno, en la siguiente diapositiva tenemos la hipotermia, que consiste en la pérdida de calor abrupto, cuando nuestro cuerpo debe tener aproximadamente 35 grados centígrados. Entonces, en esta condición se va a caracterizar la disminución de la respiración y la frecuencia cardíaca. Bien, lo contrario a la hipertemia, que muestro en esta diapositiva. En esto consiste en que la temperatura aumenta por encima de los 37 grados centígrados. ¿Qué puede producir esta hipertemia? Bueno, un choque de calor que se caracteriza por la aparición de dolores de cabeza, confusión, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, como se puede ver en la imagen. Bueno, pues bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva como resumen de esta presentación. Entonces, comenzamos con los aportes de Luigi Galvani, que descubrió que la corriente eléctrica se puede transmitir por el cuerpo, y esto se basa por el sistema nervioso, bueno, se da por el sistema nervioso, que el arco reflejo es un movimiento repentino, involuntario ante un estímulo externo, que el sistema nervioso está formado por neuronas, las cuales transmiten los impulsos eléctricos, y que se genera una sinapsis dentro de este sistema nervioso. Bueno, vamos a ver entonces la siguiente. El impulso nervioso como tal es entonces el estímulo de las cargas eléctricas en donde se invierten las cargas de la membrana por la estimulación. Y que los aportes de Alan y Andrew, bueno, ellos demuestran que se requieren 2 iones sodio-potasio para que se pueda generar adecuadamente esta transmisión de señal nerviosa o de carga eléctrica. Bueno, tenemos ya por último esta diapositiva en la que, bueno, hacemos referencia a los riesgos de la electricidad, en donde pueden ser desde calambres hasta quemaduras, hasta perder la vida, ¿no? Es importante entonces cuidarnos con respecto a estos riesgos. Y por último, la importancia de la función de la temperatura de nuestros cuerpos está relacionada con los procesos biológicos como el anabolismo y el catabolismo, la vasoconstricción o la vasodilatación, la hipotermia y la hipertermia. Espero que en esta presentación, pues bueno, hayamos aprendido mucho. Les agradezco de antemano la atención brindada. Espero verlos en la próxima clase. Muchísimas gracias.